¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Luis Cancino y soy el médico responsable de Orientamed en la ciudad de Comitán de Domínguez. Es una organización prestadora de servicios de salud y tenemos a bien desde hace un par de años, un poco más, estar trabajando para la Fundación Compasión, para la cual hacemos este proyecto y lo presentamos de la manera más ágil posible, ¿no? Antes de empezar, me gustaría hacer una serie de agradecimientos muy rápidos de personas que han sido fundamentales para poder ir aterrizando estas ideas y este proyecto, iniciando por el ingeniero Rigoberto, el facilitador de la zona en la que trabajamos, que ha sido una pieza fundamental para motivarnos a ir un poquito más allá en la búsqueda de ayudar a los pequeños. Y bueno, a una serie de compañeros médicos, psicólogos, nutriólogos y algunas personas más importantes que han participado en ello, que las iremos mencionando en cada una de las áreas. Y me gustaría hacer una mención especial a dos chicas que han sido una pieza fundamental en estar dispuestas a innovar, que siempre han estado al pie del cañón en relación a las ideas que hemos ido teniendo y a la ejecución de las mismas, y han sido fundamentales para que podamos ir probando y afinando cada uno de estos procesos. Me refiero a Flor y a Claudia de el CDI 154 en Cotoltec. Con Flor tuve la oportunidad de trabajar cuando era responsable de salud ya hace un par de años. Ahora es directora y Clau, que hace unos meses se incorporó al equipo de salud y ha hecho un excelente trabajo. Mis agradecimientos especiales para ellas dos, más allá de que todos los colaboradores con quienes hemos trabajado han estado muy dispuestos y también les agradezco de manera indirecta. Pero me gusta reconocer el esfuerzo y la dedicación que han tenido estas dos personas, Flor y Claudia. Muchas gracias. Em, Igual antes de comenzar me gustaría platicarles que este proyecto que tuve a bien llamar Liberando a los Niños de la Pobreza, como la fundación misma tiene un lema, en el caso específico, pues en el área de la salud, en donde nosotros pues somos pieza importante, ¿no? Y hemos querido diseñar esta presentación, es el resultado de 2 años o un poco más de trabajo, de 6 meses de trabajo intenso desde que comenzamos a buscar algunas áreas de innovación. Así que esto, bueno, quisiera extenderme demasiado, tendremos oportunidad de detallar algunas cosas si ustedes lo ven prudente, ya de manera muy personal. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. La idea de hacer un video ha sido precisamente esto, que ustedes puedan pausarlo, si hay alguna duda regresarlo, y si hay necesidad de que nos reunamos. Yo sé que ahora por las condiciones que hay en la contingencia nacional no va a ser posible personalmente, pero por vía virtual podemos hacerlo sin ningún problema y podemos hacer un intercambio un poquito más detallado. Sin más, quisiera empezar con el proyecto de salud, que es una propuesta de la estructura que consideramos podría funcionar mejor en la región que atendemos del tema de salud, aquí en la región de Altos y fronteriza de Chiapas. Em, Vamos a ir rápido. Em, Primero, algo que ustedes conocen muy bien y que yo me basé en ello para poder aterrizar todos estos conceptos, la misión y la visión de Compasión. No se las voy a leer, están ahí únicamente el énfasis que se hace en el desarrollo de los niños para que puedan llegar a ser adultos cristianos responsables y realizados, liberarlos de la pobreza de todo tipo. Y por el otro lado, la visión de ser una autoridad en el desarrollo de la integridad de la niñez y un referente en el patrocinio. Me parece que están haciendo un muy buen trabajo, a pesar de que la ejecución de los planes de repente puede ser complicada, sobre todo en las zonas en las que estamos nosotros. Ahora, les interesará saber quiénes somos nosotros. Orientamed, servicios de salud. De manera rápida les comento y lo comento para que ustedes sepan quiénes somos y qué estamos haciendo. Somos una organización prestadora de servicios de salud. Nos basamos en los cuatro pilares que ustedes lo van a ver reflejados en toda la presentación: medicina general, nutrición, psicología y odontología, como los cuatro pilares fundamentales de la atención integral de salud. También tenemos un proyecto que venimos trabajando desde hace 2 años y medio, que ahorita está muy en boga y con mucha demanda por el tema de la orientación que se requiere por el tema de la COVID-19, pero estamos con un servicio que es prestación sin costo de orientación
en salud gratuita a través de medios telefónicos y digitales, es decir, hay una línea telefónica y ustedes pueden llamar a esa línea y recibir orientación directamente de un médico y así ayudarles a tener mejores pasos en la atención de la salud. Esto lo hacemos desde hace 2 años y medio. También otorgamos servicios médicos en consultorio y a domicilio, que son otras de nuestras variantes. Y además, y comento este último punto con la reserva de no querer ser presuncioso ni de querer aparentar ninguna cuestión, solamente para que ustedes sepan que estamos totalmente alineados con este concepto de buscar ayudar a la gente, a la población. Tenemos colaboración activa en proyectos de extensionismo, en brigadas de salud y actividades altruistas varias, ¿no? Entonces somos una organización con un gran equipo que está con el mismo sentido de búsqueda de ayuda a la gente, ¿no? No me quiero detener demasiado. Les decía que tenemos 4 pilares: medicina general, psicología, nutrición y odontología. Y cada uno de ellos tiene papeles importantes. Puntualmente, el médico general es el que coordina el equipo de salud, previene, promueve, supervisa y restablece cuando es posible la salud a los pacientes y coordina todo el equipo de salud. El tema de psicología está a cargo de las estrategias de prevención, identificación y manejo de casos que interfieran con el adecuado desarrollo emocional, psicológico y social de los pacientes. Ya van a ver más adelante la propuesta que tenemos en relación a psicología y al área de protección a la niñez. En el tema de nutrición, pues lo evidente: seguimiento de pacientes con necesidades nutricias especiales. Y el tema de odontología, pues realizar intervenciones profilácticas y curativas en lo que se refiere a salud bucal. Vamos a ir un poquito más rápido, me disculpo por esto, pero hicimos un ejercicio previo de esta presentación y nos tardó 2 horas tratando de hacerla ágil, entonces pues quisiera hacerlo lo más rápido posible y que luego tuviéramos oportunidad de ir detallando algunas cosas. La parte que sigue es lo que requiere la mayor atención de ustedes, si me la permiten. Me atreví con el equipo de salud al que represento a tener la oportunidad de identificar áreas en donde tenemos huecos y donde podríamos trabajar. Son áreas de oportunidad. Y coincidimos en que nuestro principal enemigo, como lo plasmo aquí, es la ignorancia, ¿no? Considerado el principal enemigo contra la eficiencia de las intervenciones de salud. Con todo respeto quiero referirme a esto. Tenemos una población con un nivel socioeconómico, cultural y educativo muy bajo. Esto nos ha condicionado mucho a que todas las acciones que se han dedicado han tenido poca eficiencia, porque aunque esté la información, los medicamentos, las atenciones, los especialistas, la gente no ejecuta, la gente no nos ayuda mucho o no lo entiende, y aunque tengan muy buena voluntad, pues no tiene un buen impacto. Ya más adelante hablaremos un poquito más de esto. También ha habido algunos otros temas que no son menores, pero que tienen que ver con todo el procedimiento. Dificultad para la convocatoria, específicamente para la asistencia. Hay veces que citamos a 40 niños para una revisión. Hacemos esta programación para que el médico pueda ir a visitar a 40 niños y resulta que llegan 15. Entonces de repente eso nos complica porque pues aquí en la región tenemos comunidades muy alejadas cuyo desplazamiento desde Comitán de Domínguez, desde donde se graba esta presentación, y desde donde está el establecimiento de Orientamed, pues son 3 horas o 3 horas y media de camino, que incluye viáticos, alimentos y en algunas ocasiones hospedaje, y realmente pues no hay rentabilidad. Más allá de que esto no lo hacemos específicamente con fines de lucro, pues tampoco creo que la intención es ponerle de la bolsa, ¿no? Entonces a veces nos ha tocado y bueno, lo hemos asumido sin complicaciones, pero creo que se está fallando en el impacto que puede tener cada intervención, ¿no? Lo que ya hablábamos: distancia y costo de las atenciones, que esto es un tema un poquito delicado a tocar, que creo que habrá oportunidad de hacerlo una vez que tengamos esta estructura nueva. La complejidad de los procedimientos administrativos. Puntualmente, de repente tenemos nosotros poca información, más allá de que el ingeniero ha sido muy accesible con nosotros y hemos tenido un par de reuniones en donde hemos hablado de muchas cosas. Pues siempre están surgiendo cosas nuevas y de repente los mismos colaboradores desconocen algunos procedimientos y no saben si se puede o no se puede hacer, cuál es el límite en el presupuesto o en las acciones que se puedan ejecutar, y esto de repente nos pausa un poquito, ¿no? También, y esto es no general, porque ya hablábamos que hemos logrado hacer muchas cosas gracias a la apertura que han tenido, especialmente en este CDI 154 de Cotolté, en Tenejapa.
pero lo han hecho así en algunos otros y han sido muy flexibles, pero en algunos no, y en algunos nos ha costado muchísimo que busquemos nuevas alternativas, que se permita ser un poquito más eficientes y esto nos ha complicado un poquito, ¿no? Y la barrera del lenguaje, que para el conocimiento de quienes escuchen esta presentación, en la región de Chiapas tenemos una gran diversidad cultural, lo que es una belleza, pero en el tema práctico nos da una complejidad mayor. La mitad o un poquito más de las comunidades que se atienden en esta zona, pues hablan una lengua nativa distinta al español y por lo tanto eso hace que se requiera por lo menos un traductor y esto pues por supuesto que limita un poquito lo que podemos hacer en relación al tiempo que se le dedica, ¿no? Y esto nos puede reducir un poquito la eficiencia de las visitas, ¿no? Como otro de los puntos a seguir. Sin embargo, se ha manejado muy bien hasta el momento y tomando en cuenta estas observaciones, y me gustaría ser muy puntual en esta diapositiva, que es una que vamos a estar viendo recurrentemente. Esta es la propuesta que hacemos con el equipo de salud para ustedes y para lo que hemos identificado según el análisis de lo que hemos vivido en los centros y en las poblaciones que estamos atendiendo. Si se dan cuenta, es una estructura piramidal y estamos dedicando un tamaño y una área diferente para cada una de las intervenciones. Las ponemos en este orden y el grado de importancia es el grado de tamaño que ocupa en el gráfico. De abajo o de la base hacia arriba debería ser el grado de inversión de tiempo, de esfuerzo y de recursos para atacar cada una de las áreas en la opinión humilde y por supuesto eh, sujeta a la mejor opinión que tengan ustedes de lo que proponemos como equipo de salud, ¿no? En la base de la pirámide, la educación, ¿sí? Es importantísimo vencer la ignorancia y despertar la conciencia, como dice en la parte derecha del gráfico. En la siguiente, prevenir la salud, que para muchos dirán que es lo mismo. Es cierto que la educación en salud es parte de prevenir, pero es tan importante el tema de educación de forma aislada que elegimos ponerlo de forma diferente, ¿no? La prevención de salud, bueno, es evitar algunos problemas, sobre todo algunos problemas muy puntuales que padecen las poblaciones en esta región, desnutrición, parasitosis y falta de vitaminas, entre otras varias, pero como objetivo esencial, pues estas, ¿no? Después viene ya el tema de las valoraciones de salud, no valoraciones médicas, sino de salud en general, y este es el punto en donde se identifican los problemas. Ahí estamos empezando, creo que empezamos prácticamente a la mitad del gráfico y esto hace que se complique muchísimo el tema de que ya hay problemas, ¿no? Al final de cuentas se tienen que identificar y después ver cómo se solucionan, lo que es más costoso y menos eficiente, como más adelante vamos a mencionar. Y arriba de la gráfica, en un área más pequeña, el manejo de los problemas. ¿Sí? Una vez identificados, cómo los vamos a manejar en cada uno de los pilares de los que hablábamos, de las áreas de la salud, medicina general, odontología, nutrición, psicología, pues cada uno tendrá sus áreas a trabajar, ¿no? Y finalmente, el seguimiento que debería ser en el menor de los casos, aunque hay pacientes que se identifica un problema que no puede ser atendido en una sola ocasión y entonces se tiene que dar un seguimiento para poder llegar finalmente a la cúspide de la pirámide que es el estado de salud, ¿no? En relación a esta pirámide vamos a ir atacándola. Aquí en las casillas yo voy a pasarles esta presentación para que ustedes puedan manipularla, para que la puedan tener. Finalmente la hicimos para ustedes. Tiene más información, por ejemplo, aquí podemos ir dándole clic a donde dice más info y van a aparecer algunas ventanas más para tener un poco más de información. No las voy a detallar ahorita porque hablan un poquito de lo que ya les comenté y también de lo que vamos a ir comentando un poco más adelante. Sin embargo, para mayor entendimiento, si esto está siendo demasiado rápido, pues pueden consultarlo, ¿no? Entramos a la casilla de educación en salud. Me permito darle clic aquí al área verde. A ver si nos permite. Ahí vamos. Y me atrevo a ponerles un pasaje bíblico por dos cosas. Primero, porque sé que estamos en una fundación que tiene un estricto sentido espiritual y eso es algo que a nosotros nos ha motivado mucho. Yo quisiera comentarles de forma particular que no soy ajeno al tema espiritual.
tuve a bien, y gracias a mis padres que me heredaron y que me inculcaron de manera eh, adecuada una ideología espiritual, tuve a bien ser misionero de la Iglesia Católica por 10 o 12 años aproximadamente. Entonces no desconozco el tema. Sin embargo, no me considero un experto tampoco, y tampoco quisiera ser irrespetuoso con lo que comento ahora, pero me pareció, cuando yo estaba armando esta presentación, me pareció sumamente importante y me llegó a la mente como una revelación este pasaje bíblico, porque siento que el tema de educación en salud es esto, es finalmente preparar la tierra, preparar el campo para que nosotros sembremos estas semillas que son nuestras intervenciones espirituales y nuestras intervenciones en salud y nuestras intervenciones en todas las áreas en donde queremos atacar y beneficiar a estos pequeños. Y me atrevo a leerlo de San Mateo 13 y dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador que salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte, otra parte cayó en los pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas al 100 por 1, otras al 60 y otras al 30. Aquí me refiero con que esto cabe mucho en el tema de educación en salud. Ya les había comentado que como personal de salud hemos estado tratando de sembrar muchas semillas de conciencia, tratar de educar a la gente, de darles la información, pero muchas de estas semillas lamentablemente o han caído en el camino, o se las han comido las aves, o han brotado de manera temporal, pero luego han sido secadas por el ambiente porque no tienen profundidad de tierra, porque no es una tierra muy fértil. Y esto tiene que ver con la poca educación en salud que tenemos. Por otra parte, si nosotros dedicáramos un poquito más de recursos, de tiempo, de esfuerzo en educar a nuestra población y en proponerles eh, una educación en salud y en temas importantes, creo que tendríamos mucho mejor resultado en cada una de las intervenciones que realizáramos, y podríamos tener frutos al 100 por 1 o al 60 por 1 o al 30 por 1, pero frutos, ¿no? Entonces, creo que cada peso invertido en una tierra fértil sería mucho más benéfico que si no lo hiciéramos. Por eso me atreví a poner este pasaje, y creo que nos explica muy bien el hecho de que necesitamos invertir en educar a nuestra población. Para ello tenemos dos propuestas, y si nos seguimos ubicando, ven que el fondo de la presentación tiene el color de la zona que le corresponde en la pirámide. Nos seguimos ubicando en el punto de generar educación en salud, ¿de acuerdo? Si vemos, tenemos dos opciones, en la realización de talleres presenciales, para lo cual requeriríamos un equipo que nosotros dispondríamos de él, de un equipo especialmente en la preparación de talleres y en la impartición de estos talleres en las regiones. Son presenciales y tendrían que ser de temas selectos, relevantes a las áreas de oportunidad que se puedan apreciar, ¿no? Sin embargo, esto tiene dos limitaciones importantes. La primera, que se requiere un personal para que vaya a visitar. Hablábamos de la dispersión de las comunidades en esta zona. Y por otra parte, tenemos la necesidad de invertir en material para los talleres, y en que se generen los viáticos y las visitas a cada uno de los centros, lo que lo hace un poco impráctico. Sería difícil poder tener el impacto que quisiéramos tan frecuente, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya se ha hecho y lamentablemente se tiene muy poca convocatoria. La idea sería calendarizarlos y poder preparar el material especial. Tiene mucho impacto en relación al momento, pero sigue siendo como esta tierra que tiene poca profundidad y que se siembra, germina algo y luego se seca porque no hay continuidad. Entonces, me parece que sería una acción que no podría prescindirse de ella, pero que tendríamos que buscar la manera de reforzarla. Por eso proponemos, por el otro lado,
generar material audiovisual y ponemos aquí videos explicativos de temas relevantes en la lengua nativa. Aquí les pongo que podríamos coordinar la forma de enviar contenido educativo especialmente diseñado para cada CDI y que esté traducido a la lengua local. Es decir, que nos apoyemos de los colaboradores, que hagamos nosotros el contenido en video y que los colaboradores nos ayuden. Ya diseñamos el prototipo, ya es algo que podemos ejecutarlo. Que nos envíen las notas de audio, nosotros las montamos a la presentación, el video va a quedar traducido a la lengua local y sin ningún problema se puede proyectar 1, 10 o 1000 veces si es necesario y tiene la posibilidad de que el video que se trabaja se envía para todos los centros mensualmente y son acumulativos porque ustedes pueden tener ya una, digamos, una videoteca de material para estarla proyectando cada oportunidad que tengan y ser muy incisivos con el tema de estar educando a la gente lo más constante posible, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de cómo podría ser con mucho contenido que se tiene, pero obviamente sería muy personalizado a las necesidades que tienen nuestros pequeños, ¿no? Em, Aquí en la parte de abajo les pongo esto que se llama programa de asistencia y es quizá la mayor el mayor de los atrevimientos que tuve al diseñar este programa y es una propuesta bastante seria de modificar algunas cosas que en mi opinión podrían hacer que funcionara mejor. Les comento una de las características muy importantes y creo que los directores y los colaboradores de todos los centros no me van a dejar mentir. No sé si funciona igual en todos los lugares del país, pero en esta región tristemente la gente está acostumbrada a recibir sin esfuerzo y sin dar. Y entre más reciben, más piensan que es un derecho de ellos recibir. Y esto ha sido un poquito triste, lo comento porque están mal acostumbrados a que las cosas pues se les dan. Y a mí me saca un poco de mi entendimiento cómo a la gente se le está dando la consulta, se le están dando los medicamentos, se le da todas las facilidades y no llegan o no lo quieren o no lo aprecian, ¿no? Entonces, con la idea de que esta base de la pirámide debemos reforzarla al 100%, propongo lo siguiente, no sé si lo alcancen a ver desde donde estén reproduciendo esto, pero pongo aquí una base de datos que incluye el folio o ID del paciente, su nombre, la edad que se va actualizando, el nombre del tutor y si logran ver tenemos una columna o una serie de columnas que tienen que ver con el padre o tutor y una que tienen que ver con el menor de edad. Lo diseñé así con el siguiente objetivo. La idea es generar un sistema como de recompensas, ¿no? Sería reestructurar un poquito en este ciclo cómo funcionaría y qué tienen que aportar los beneficiarios para poder ser beneficiarios totales o parciales de algunos servicios. Me explico. Si logran ver en la columna de padre o tutor viene taller, video, chequeo, seguimiento y otras especialidades. Y en el caso del menor vienen las mismas áreas, pero están asignadas al menor. En total son 10 casillas que hay que cumplir. Mi propuesta es, tenemos que les enviamos programado un taller que vamos a impartir y además el video que se va a enviar para ese mes y que se tendría que proyectar también y entonces hacer una especie de checklist o una especie de corroborar que haya asistencia y irles asignando si acudió a cada uno de las actividades. Como son 10 casillas, sería 10% por actividad. Y entonces tendríamos un rango desde 0 a 100% de cumplimiento de las actividades que se requieren. En el tema de chequeos y seguimientos, se habla puntualmente de que el papá llegue con su hijo, porque muchas veces mandan al niño con la tía o lo mandan solito, que ha sido muy difícil eso de manejar. Y ahí estamos tratando de que los colaboradores nos ayuden, pero obviamente ellos no conocen a profundidad a los niños y por supuesto en la nota va que con la supervisión y la autorización de los colaboradores se hace la consulta, pero saben ustedes que no es lo ideal. Entonces, que el papá llegue con su niño, que el niño obviamente llegue al chequeo, que si hay seguimiento, si se autoriza que también se acompañe y en dado caso que requiera alguna otra intervención, que haya ido, ¿no? Obviamente los casos que no requieren, pues por default tendrían asignado su porcentaje. Pero si logran ver en la columna derecha tenemos puntuación y acción. Esto significa que podríamos rankear al equipo de papá e hijo
cómo, dependiendo del cumplimiento que tienen de esta parte de educación en salud, esto nos haría comprometer a la gente a poder asistir a estos cursos, ¿no? Y que tengan buen impacto. La propuesta es la siguiente: si tiene menos del 50% va a aparecer en color rojo, dice requiere una visita informática, probablemente informativa, probablemente muchos de las personas no se han enterado, no les va a llegar la información de este nuevo procedimiento y requieran un incentivo, ¿no? Eh, en el color amarillo, me parece que está 50-60%, que esto lo definiríamos también con ustedes, requiere un estímulo, ¿sí? Sería como que echarle ganas para llegar al objetivo. En color verde claro, tenemos cuando está entre el 70 y 80%, que sería la cobertura básica. Y les digo que aquí está mi mayor atrevimiento. A la mayoría de los niños, ustedes les facilitan la consulta, los seguimientos si los requiere, incluso intervenciones quirúrgicas o valoraciones por especialistas, o todo lo que el niño requiera, si está debidamente requisitado, lo que a mí me parece fabuloso. Sin embargo, no está funcionando bien porque la mayoría de gente no lo está aprovechando porque no tienen muy buen nivel educativo y no tienen mucha conciencia. Entonces, la intención de esto sería la siguiente: que se les ofrezca una cobertura básica y una cobertura completa. Como pueden ver en el color verde bandera que está en la parte superior, ya es la cobertura completa, ¿no? Es decir, en relación al cumplimiento que tengan del programa de educación en salud y de asistencia con sus pequeños a las consultas, podrían tener acceso o no tenerlo, que sería el tema complicado y a debatir, del tema de la cobertura básica o cobertura completa. ¿Qué sería cobertura básica? Igual a definir: consulta médica, medicamentos de chequeo, tal vez si requiere seguimiento, y hasta ahí. Si requiere valoración por especialista, algún estudio especial o alguna intervención quirúrgica, pues eso ya no se podría contemplar dentro de esto, ¿no? Por el tema de que no hubo nunca un cumplimiento, ¿de acuerdo? Sé que esto implica algunas cosas y sé que podría significar que en algunas ocasiones esto se haga algunas excepciones. No se va a dejar morir a ningún niño por un tema de administración, ¿verdad? Yo entiendo que no es por ahí el asunto. Sin embargo, podría ser una manera de incentivar y de motivar a la gente a que esté llegando a las capacitaciones en salud, que creo que sería muy importante. Sin embargo, espero no estar yéndome demasiado lejos y la única intención de proponer esto es que fertilicemos esta tierra, que preparemos esta tierra, que sea buena para recibir las semillas de las intervenciones que hagamos, ¿de acuerdo? Espero que esto sea en donde más tiempo dedico, porque es para mí lo más importante. Sin embargo, hay varias áreas que son sumamente importantes que iremos tratando poco a poco, ¿no? Me voy a ir directamente al tema de prevención en salud. Le vamos a dar clic para ir ahí. Y una frase que es sumamente importante: es mucho menos costoso y mucho más efectivo evitar un problema que intentar corregirlo. Lo que les decía, entre más subamos de esta pirámide, más costosas van a ser las intervenciones y menos eficientes. Y esto es algo que por supuesto no queremos. Entonces, en el tema de prevención en salud me voy a enfocar en tres cosas: la desparasitación, la vacunación, que es para mí lo más importante, y las vitaminas. Ya ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Sin embargo, quisiera que vean aquí con detalle las tres gráficas que aparecen abajo. En especial la de en medio, que es el formulario de revisión en salud que nos hicieron favor de enviar hace poco. Y ahorita ya le sobrepusimos un poquito abajo porque, si se dan cuenta, ese formulario continúa. Si ven la parte de arriba, es ese formulario que ustedes lo deben conocer muy bien. Y en esta parte yo tuve el atrevimiento también, espero no sea un problema, de insertar la cartilla nacional de vacunación. Y si ustedes la acercan y pueden ver la detalle, es un formulario. Esto significa que se puede llenar a computadora y queda registrado en la nota del paciente. Va a servir para muchas cosas. Ahorita les voy a explicar esto, ¿no? Voy en orden. La desparasitación preventiva, pues ustedes saben, ¿no? Hay un tema especialmente delicado con el tema del Vermox, eh, porque Vermox Plus es el medicamento que estamos recomendando más para la desparasitación periódica de los niños por dos cosas. Primero, aunque hay mucho debate en los centros, en los CDIs, la desparasitación no es igual de efectiva si se hace en el centro de salud por una razón: porque no es el mismo medicamento.
El medicamento que es más barato y que está más accesible es el albendazol, que es lo que se da prácticamente en todos los centros de salud. Sin embargo, es un medicamento que tiene una absorción sistémica. Para quienes no conocen este tema, este término, quiere decir que se absorbe hacia la sangre y que circula por el organismo. Y esto, por supuesto, genera de alguna manera la posibilidad de tener más efectos secundarios. Y dos, cuando hablamos de desparasitación preventiva, hablamos de una desparasitación que queremos que se haga dentro del intestino. Por lo tanto, no tiene la necesidad de salir a ningún lado, ni de pasar por el hígado, por el encéfalo o por ningún otro lado ese medicamento. Vermox Plus, que en realidad es mebendazol con quinfamida. El mebendazol tiene a bien quedarse en el intestino y generar su efecto antiparasitario dentro del intestino y salir. Y esto le confiere un súper efecto antiparasitario sin muchos efectos secundarios, lo que es algo que es muy deseable. Y tiene la combinación con quinfamida que nos ayuda a matar también a las amibas y otros protozoarios. Entonces esto es por la razón por la que hemos elegido cuando nos han autorizado, pues optar por esta combinación, ¿no? Sin embargo, pues se puede hacer la desparasitación según se especifique por ustedes y se vea prudente. Me voy a pasar al tema de vitaminas, que es un tema que en el formato que platicábamos hace un momento que nos acaban de pasar, también viene contemplado el tema de las vitaminas, específicamente vitamina A. Yo agregaría la vitamina C y la D, pero la vitamina A, que es especialmente útil en las mucosas. Esto nos ayuda mucho a prevenir algunas enfermedades, es cierto, y también podría ser periódica si ustedes lo deciden, no solamente para casos identificados. El tema de vacunación es algo que requiere que le pongamos muchísima atención. Platiqué con el doctor Cecilio, quien también quisiera hacerle un agradecimiento, más allá de que difícilmente lo va a ver, pero me parece justo hacer un agradecimiento especial porque tuve bien platicar con él. Él está a cargo de de varias áreas en la jurisdicción sanitaria y tiene varios contactos y nos estaba moviendo contactos para poder facilitar este procedimiento de vacunación. Y es que una de las quejas recurrentes en los centros es no hay vacunas en los centros, no, los niños no están vacunados y los revisamos y tienen varias vacunas faltantes y esto es preocupante, sobre todo ahora que estamos en tiempos de contagios. Hay un brote de sarampión en el centro del país, como ustedes seguramente sabrán, y esto es especialmente importante eh, porque es prevenible por vacunación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes en la parte inferior, tenemos estas tres imágenes que le quisiera explicar en continuación. Primero, el doctor Cecilio me decía, sin ningún problema podemos ayudarlos incluso a enviarles un equipo de vacunadores y enviarles todos los biológicos o las vacunas que necesiten, porque también nosotros tenemos coberturas que alcanzar. Sin embargo, el verdadero problema de esto es que no podemos enviárselas al centro de desarrollo infantil que ustedes manejan, sino que tiene que ser a través del centro correspondiente. Entonces él me decía, tenemos que hacer un listado y ese listado tiene que contemplar al niño y a qué centro está relacionado. Me refiero, por ejemplo, que Abraham Guzmán Jiménez, que es el primero que aparece en esta lista, tiene que ir a tal centro, ¿no? Y el otro niño a otro centro y hacer una base de datos en donde le podamos decir, bueno, tenemos tantos niños en este centro, tantos otros en este centro y requieren estas vacunas. Yo sé que parece un trabajo bastante complicado, pero les quiero poner a disposición una herramienta que desarrollamos hace un tiempecito y que hemos estado probando. Es una herramienta que compramos y que nosotros nos dedicamos a trabajarla para poder hacerla eficiente para este tema, ¿no? Entonces, es una herramienta que procesa PDFs, ¿sí? Archivos PDF. ¿Qué tiene de ciencia? Bueno, si ustedes logran ver aquí, ya más adelante lo voy a ampliar, en la parte del medio, donde está la cartilla de vacunación, yo les decía que tiene espacios que son rellenables por computadora. En realidad, el proyecto es que cuando hagamos el chequeo médico también dediquemos a una persona especial a que esté capturando las fechas en donde se aplicaron las vacunas. Y esto nos va a permitir hacer algo sumamente útil, que es en la última de las imágenes de abajo, tenemos un listado. Esto es cómo metimos a una base, cómo metimos este programa 200, 300 o 1000 archivos PDF
y nos los procesó en una hoja de Excel. Y de esta forma yo puedo poner aquí que este niño José Antonio con tal folio tiene la vacuna BCG en tal fecha, tiene la pentavalente en tal fecha y que en 6 meses le va a tocar la siguiente. Entonces yo puedo con esta información hacer un reporte y decir, ok, este niño que está asignado a este centro de salud, en junio de 2020 le van a tocar las vacunas, ¿no? Tal vacuna, por ejemplo. Y de esta manera también podríamos hacer un reporte mensual. Y esto es algo que a mí me parece fantástico y uno de los logros más importantes que creo que tiene este programa. Y es la idea de decirles, ok, en junio de 2020, en tal CDI, a estos niños les tocan estas vacunas, ¿no? Así que mandamos el listado, nos preparan todos los biológicos, por la parte de los colaboradores notifican a los niños que requieren sus vacunas y estos llegan a los centros y se les aplican sus vacunas y cerramos este ciclo y con una alta eficiencia y en la puntualidad que requiere, ¿no? Entonces, no sé si me explique, lo puedo explicar de manera gráfica en la conferencia, podemos manipularlo, incluso les comparto la pantalla para que lo vean y para que vean cómo podría funcionar, pero es un súper logro en mi opinión y creo que deberíamos aprovecharlo y aprovechar el contacto que tenemos con estas autoridades en salud. Entonces, que lo dejo ahí a la consideración de ustedes, es otra de las estrategias más. Esto en el tema de medicina general. En esta diapositiva, de manera rápida, otras cosas que creo que podrían aplicar para mediano plazo, sobre todo, serían el tema de las otras áreas, de los otros pilares. Prevención de problemas psicológicos, para lo cual nos enfocaríamos quizás en prevención de adicciones, suicidio y violencia. Y aquí especialmente agradezco la fortuna de tener en el equipo de trabajo a la licenciada Yaneda Alvarado, que es especialista en adicciones precisamente y que nos podría ayudar muchísimo en este tema, ¿no? Prevención de problemas odontológicos, esto también podría ser algo. Hay muchísimos niños con problemas dentales, como ya más adelante vamos a mencionar. Y prevención de malnutrición infantil, importantísimo, ¿no? En hábitos de alimentación para los niños y sobre todo en la capacitación a las madres y a las cocineras, que son finalmente las madres, sobre todo quienes van a determinar si se hace todo lo que se plantee o finalmente se termina sin hacer, porque las cocineras y el equipo de la fundación pues puede intervenir únicamente un día a la semana y el resto es trabajo de los padres, ¿no? Entonces se ponen a esa disposición, obviamente tenemos muchas cosas que priorizar antes, pero creo que eso también puede caber en algún momento. Entonces estábamos en la prevención de la salud. Vamos a hablar de manera muy rápida del tema de valoraciones de salud, identificación de problemas. Ya ahí no hay nada de prevención, nada más identificar lo que tenemos aquí y me voy a ir al área rosada si me permiten. Entramos al área rosada y aquí estamos manejando dos líneas de trabajo, ¿sale? Se las pongo tal cual así. Por un lado tenemos a la valoración general de salud, que es quizá lo que más hemos trabajado, así empezamos, para esto llegamos al chequeo médico. Eh, y por el otro lado, un proyecto que recién armamos con la licenciada Yaneda Alvarado y que tiene que ver con una reunión que tuvimos el ingeniero Rigoberto y una licenciada que nos visitó de la Ciudad de México, encargada del tema de protección a la niñez y nos planteaba varias cosas que ella deseaba que se ejecutaran. Hicimos un borrador quizá o un proyecto que quisiéramos que revisaran y autorizaran o modificaran para que pudiéramos ejecutarlo en esta zona porque consideramos súper importante también como lo expresaba ya en ese momento. Entonces, estas son las dos áreas. No voy a entrar muy directo. Obviamente la valoración general en salud requiere antropometría, identificación de problemas, signos vitales, y toda una consulta como se debe hacer, ¿no? En su momento incluso la receta médica. La plasmo y plasmo las principales características que deben conocer de ella en estas cuatro áreas, ¿no? Primero, ¿cuál es el procedimiento de consulta? Que es uno también de los logros importantes que hemos tenido, es que tenemos un procedimiento diferente de consulta. Es seriado y esto de repente puede causar como cierta confusión, pero finalmente lo que hemos logrado hacer es trabajar en equipo, en serie, para que nosotros podamos tener mucho más tiempo eficiente, de calidad frente al paciente para hacerle interrogatorio y para hacerle la exploración física
y hacer un buen diagnóstico y que ese tiempo sea el más corto posible, pero lo suficiente, ¿no? Para que podamos atender a más pacientes y cada una de las visitas sean más rentables, tomando nuevamente en cuenta lo que hemos comentado de la distancia que tienen los centros en esta región, ¿no? Entonces, el procedimiento de consulta le voy a aplicar aquí para que vean una imagen de manera muy rápida y muy esquemática. A ver si nos quiere cargar. Como que no quiere. A ver. Ahí está. De manera rápida, es un procedimiento en donde hay varios colaboradores. De hecho, la última vez nosotros llevamos 5 colaboradores, o sea, obviamente no tenemos ningún costo por ellos. Yo llevé a estas personas para que nos apoyaran en la medición antropométrica, en la explicación de la receta y en algunas otras cosas, ¿no? Entonces, hemos utilizado este procedimiento que con mucho gusto se los explicaré, no me quiero pausar mucho aquí, pero esto nos ayuda a tener tiempo de calidad frente al paciente y para hacer exploración física de manera detallada. Nuevamente es un procedimiento que pudimos detallar en el CDI 154 en Cotolte, que ha sido nuestra prueba piloto en todas las locuras que se nos han ocurrido. Y vuelvo a agradecer a Claudia y a Flor. Se elabora en el otro cuadro, se elabora receta médica. La receta médica también es otro logro importante porque de esta receta surgen varias cosas. La pongo aquí de manera rápida con la misma idea de generar una receta con un formulario. Viene para hacerse de manera digital en el momento. Se ponen todos los datos. En la parte derecha ustedes pueden ver que también podemos palomear si tiene una cita, si va a requerir cita, si le estamos dando de alta, si tiene alguna interconsulta, alguno de los servicios, nutrición, odontología, psicología o algún otro, como un pediatra, un cirujano, o algún estudio auxiliar, desde laboratorio hasta imágenes. Y esto nos permite lo mismo, meter estos PDF a un programa que nos hace un reporte en Excel y que nosotros podemos darles detalle de todo, desde el diagnóstico que viene aquí arriba, el nombre, el folio, si tiene cita, qué medicamentos pidió, hacer un concentrado para farmacia, es decir, tenemos un millón de opciones derivadas de esto, por lo tanto es algo también muy útil que hemos estado planeando y trabajando últimamente. Por otra parte, derivado de esa receta, se elaboró un resumen de visita y aquí les quiero platicar de algo sumamente importante. Y es que, como les decía, uno de los principales obstáculos es la rentabilidad que tenemos para visitar a una comunidad. Si llegan muy pocos niños, por el costo que es francamente bajo de consulta, al profesional no le conviene viajar 3 horas, 3 horas y media y atender muy pocos niños con ese costo de consulta, pues realmente a veces sale hasta poniendo. Y si no, sale trabajando todo un día, viajando y pues sin un ingreso, que también pues es un poquito complicado de repente para algunos de nuestros profesionales. Entonces, ¿qué hemos hecho? Identificamos que uno de los principales motivos por los cuales los pacientes no llegan es que esperan demasiado tiempo para pasar a la consulta porque no teníamos una muy buena logística en esto. Y otra de las cosas es que mucha gente, aunque esperaba mucho tiempo, de repente llegaba una hora muy, muy tarde y tenían que irse porque muchos nos decían, ves que vivo muy lejos y entonces tengo que caminar ahorita y tengo que regresarme y pues se me va a hacer de noche, ¿no? Entonces vimos la manera y aquí quiero agradecer muy puntualmente a Claudia, que fue quien me ayudó a hacer a esta base de datos. La trabajamos varios días en equipo y tuvo muy buen resultado, ¿no? Si ven aquí ustedes, esta es de marzo de 2020, es la última que trabajamos. Viene los folios y viene el nombre, la edad, que por cierto la edad tuvimos mucho, mucho trabajo que hacer ahí porque venía en formato americano según lo que nos exportaba de datos Cloud. Y también, bueno, fue un rollo convertirlo, pero afortunadamente ya lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque este formato calcula la edad en el momento en el que se abre el documento. Es decir, si se abre en 2 meses, pues ya le agregará los 2 meses que tiene, ¿no? Es la edad al día de la consulta o al día que se abre el documento. Entonces es importante. En el tema de población, me hizo favor de poner, según el registro que ustedes tienen en sus bases de datos, las poblaciones que tienen. Y aquí le agregamos esta parte que se llama clave de población, que es precisamente un número que le asignamos en relación a qué tan lejana es la comunidad. Y esto nos permitió saber que citábamos a los pacientes por su folio y después los ordenábamos para que los más lejanos pasaran antes
y de esta manera los programáramos con una cita y ellos lograran pasar y retirarse cuando necesitaban retirarse, ¿no? Que se les diera prioridad a quienes viven más lejos para que se hiciera más eficiente todo. Por otro lado, si ustedes logran ver, tenemos 10 espacios asignados por cada hora. Por ejemplo, aquí dice sábado 21 de marzo, entre 9 y 10 de la mañana. Esto obviamente es ilógico que podamos ver 10 pacientes en una hora. Sin embargo, a pesar de este procedimiento, pues la mayoría, si se citan 10, pues llega al 50% y 5 niños sí podemos atender en una hora con este procedimiento que les hemos explicado anteriormente y que con gusto le detallaremos si es pertinente en su momento, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo y en relación a esto, nosotros ya agregamos, aquí no lo quise agregar para no hacer más grande o más pequeño el gráfico, pero aquí ya agregamos al final de la consulta un resumen. Vimos a estos niños, este es el diagnóstico, requieren cita, tienen laboratorio, se les deja ese mismo día un resumen en donde ya se plasma todo lo que se puede plasmar según lo que platicamos de esta receta médica que tiene muchos datos, ¿no? Finalmente, comentar también que en esa receta, perdón, en ese resumen se incluye el reporte de los casos que necesitan valoración por otros profesionales de la salud, que también es súper importante. De repente hay niños que requieren una valoración por psicólogo o nutriólogo o dentista o al pediatra o el cirujano, como decíamos en el ejemplo de la receta, o alguien más, ¿no? Y ya se valora ahí, pues, cuál procedimiento seguir, pero se tiene ya por default un documento en donde se detalla todo lo que se hizo en la consulta, así que es muy útil. Y finalmente, para el tema de las valoraciones de salud, de los chequeos, tenemos, bueno, de las valoraciones en salud en general, tenemos los formatos que se requieren y las evidencias que se requieren en el expediente. Uno de ellos es la receta que ya habíamos platicado, les queda por supuesto en digital y en físico firmada, pero también tenemos la nota médica que, ojo con esto, también está hecha un formulario, nos llevó muchísimo tiempo, por cierto, pero agradecemos la paciencia para quienes nos estuvieron esperando con este tema. Nos retrasamos un poco en el envío de las notas médicas, pero valió la pena en mi opinión y creo que la de ustedes también va a ser igual, porque tenemos un resultado padrísimo, que es una nota que queda hecha en el momento y además que se puede procesar el lote, como decíamos, que podemos meter varias notas y tenemos una base de datos con folio y aquí tenemos fecha de nacimiento, peso, talla, vacunas, última vez que se desparasitó, diagnóstico, incluso queda plasmado ahí lo que se platicó en la receta, es decir, en la consulta. Es decir, tenemos todo para hacer un análisis profundo de los datos de la consulta, lo cual es una superventaja y tendría 1 millón de aplicaciones de estadística y análisis de datos, ¿no? Entonces es sumamente interesante. Además tenemos para el tema de los seguimientos, que aprovecho a ponerlo aquí, un formato que también hicimos nosotros. Este todavía no lo hemos digitalizado, pero pues es cuestión de hacerlo una vez que ustedes lo autoricen. Y es lo mismo, si el paciente requirió una segunda visita, un seguimiento, y se elabora la documentación pertinente, también debe tener una nota médica legal de su valoración. En este caso, una niña que tenía un dolor de oído que había sido muy crónico y que aparte le había disminuido la audición y se programó para una siguiente cita para realizarle una otoscopía rígida con un instrumento especial que llevamos, pues se hace la nota de lo que pasó, ¿no? La vimos, la estábamos viendo por esto, ha evolucionado así, ahora está así, estamos haciendo esto y le dejamos estos medicamentos y vemos cómo evoluciona, le damos de alta o no. Y esto todo debe quedar en un documento que tenemos a bien llamar la nota de seguimiento médico. Y finalmente, algo que nos han pedido mucho, que es también una constancia para realizar el famoso CIB que nos han explicado cómo más o menos funciona y es una constancia médica. Finalmente, nombre, fecha, diagnóstico y algunas anotaciones que sean igual importantes, ¿no? Así que esto pues está ya bastante trabajado, esperemos que puedan ustedes aprobarlo, ¿no? Por el otro lado, tenemos el programa este de protección a la niñez, que yo no me voy a meter demasiado en hablar de esto, solamente decirles y aquí agradecer en paréntesis para hacer el agradecimiento profundo a la licenciada Janet Alvarado, con la cual nos reunimos en un par de ocasiones para detallar esta encuesta a detalle, se les amplió un poquito, y a la licenciada Alejandra Mijangos, que no es parte del equipo de Orientamed, sin embargo, sin ningún costo y con toda la buena disposición del mundo nos apoyó y es
psicóloga especialista en niños, y ella nos apoyó también en la confiabilidad de este instrumento. Nos hizo 2 o 3 recomendaciones, las cuales tomamos en cuenta y plasmamos en el documento. Y si ustedes pueden ver, es una encuesta. Si recuerdan, estamos en el área de identificación de problemas, y en el área de protección a la niñez, la licenciada Janet nos hizo favor de hacer una serie de diagnósticos que también con mucho gusto podríamos platicar en su momento cuáles son. Diagnósticos que buscaríamos en nuestra población de niños como posibles datos que requieran protección, ¿no? Identificación y protección de los niños. Varios de los diagnósticos que nos ponía la licenciada Janet, incluso con su clavecilla y todo, ¿no? Todo bien estructurado. Pues esta encuesta nos permite identificar datos de alarma de forma masiva sin hacer una valoración psicológica que requiera la intervención de la especialista. Me explico. Esta encuesta está diseñada para identificar focos rojos. Es una encuesta que pueden hacer sin problema nuestros colaboradores del equipo de salud, sin ningún problema, ¿sí? Y la pueden igual poner o sea, esto está también en un formulario, también va a quedar digitalizado, y también la podemos procesar en lote, y esto también nos daría portfolio si se cumple una puntuación, y esto nos genera que el niño tenga factores de riesgo para cualquiera de los diagnósticos que van a ir plasmados, que se puede identificar y que se pueda, eso sería el tamizaje que viene aquí, después que se analice esa información, y si se identifican los datos de alarma, se notifica a los padres, se les pide en su momento el consentimiento informado para la realización de la atención, ahora sí, por parte de la especialista, de una consulta psicológica, que ya más adelante les comento cómo sería, y obviamente se agenda, ¿no? Pero esto sería, como es un tema delicado, sería una encuesta de tamizaje. Esto no entra para nada a ningún tema profundo, solo identifica focos de alarma, y de esta manera podemos ir seleccionando a los niños que valdría la pena que se estudien un poquito más a profundidad, ¿no? Entonces, eh, está sujeta a que la autoricen. También aquí solo vienen 6 preguntas. Es una encuesta que tiene 14 preguntas y que fueron cuidadosamente seleccionadas, y que nos gustaría que ustedes pudieran ver y validar en su momento. Igual podemos reunirnos virtualmente con la licenciada Janet para que podamos platicar más extensamente de este tema. Entonces, son los 2 puntos en el tema de identificación de problemas. Nos vamos a regresar a la pirámide, subimos un escalón más, estábamos en el rosa, nos vamos al manejo. Tristemente, entre valoraciones de salud y sobre todo en manejo, se están invirtiendo la mayoría de recursos en el tema económico actualmente. Y esto es por lo lógico, creo que es, vamos a entrar al área, el tema de los fármacos. Y aquí también tenemos otro de los grandes logros que considero que hemos tenido. Aquí viene la solución de los problemas en todas las áreas. Obviamente, cuando identificamos el problema en la consulta, pues la manera de solucionarlo, usualmente en el tema de medicina, pues es dando un medicamento. Por eso puse fármacos. En las otras áreas pongo, pues obviamente si quieren entramos directamente. En psicología pongo la valoración psicológica, ¿sí? La valoración psicológica integral, que tiene su grado de complejidad, porque ya una vez identificados los factores de riesgo, tendrá que hacerse en un lapso entre 45 y 60 minutos como mínimo, con condiciones en un ambiente propicio, acondicionado y con una duración adecuada. Y aquí tenemos 2 puntos importantes. La licenciada con la que tuve la oportunidad de platicar me decía, no me gustaría que fuera un tema de brigadas. ¿A qué se refería con esto de las brigadas? Yo le proponía, podemos hacer esto, y si la psicóloga va a atender solamente a una persona, puede ir solo a atender a una persona. Tenemos la bendición de que la licenciada está súper dispuesta y comprometida con este proyecto. Eh, el asunto es que obviamente no podría hacer un viaje especial para atender a un solo paciente, y que, o sea, podría tal vez hacerlo, pero el costo sería altísimo para desplazarla solamente a ella. Entonces yo le proponía a la licenciada que hiciéramos que todo este proyecto lo pudiéramos hacer mucho más eficiente si hacemos un tema de programación,
Es decir, que llevemos a un equipo completo y que los viáticos, el traslado y todos los gastos pues se puedan ir repartiendo entre todos y así poder disminuir el costo del traslado y de viáticos y así poder ir por la mínima cantidad de personas eh, que no significaría un problema. Pero este es un tema que queda pendiente a debatir porque obviamente requeriremos la opinión de quienes tomarán las decisiones sobre esto, pero planteamos esta situación por el tema del calendario, que es este dibujito de aquí abajo, y del tema del pago, finalmente del costo que tendría en los diferentes escenarios. Ahí viene el tema de odontología. Tristemente también tenemos bastantes niños que tienen problemas que interfieren con su capacidad funcional de alimentarse o que representan riesgos altos de complicaciones. Quienes están en este mundo saben que los problemas dentales pueden complicarse con cosas un poquito más delicadas. Entonces tenemos a varios niños, pero lamentablemente aquí ha habido un problema muy serio y es que aunque los colaboradores han hecho hasta lo imposible por tener un convenio con los dentistas no están en las comunidades, están en las ciudades grandes y la gente, si muchas veces no va, aunque se lo lleves a la comunidad, mucho menos va a gastar y va a ir a atenderse a otro lugar, porque finalmente lo mismo, no tenemos la cultura ni la educación y no identificamos esto como un riesgo como realmente lo es. Entonces, platicando con el ingeniero Rigoberto, teníamos una propuesta para él desde hace un tiempo, que tristemente igual no hemos podido ejecutar por múltiples razones, pero que sigue estando vigente y que le parecía a él muy interesante, que es el siguiente tema. El licenciado y el doctor Alexander Velázquez, que es el dentista del equipo, nos decía, miren, la inversión de este equipo la puedo hacer yo. Pero por supuesto que yo tendría que cobrar un costo extra por recuperar este equipo portátil, porque eso sería un equipo portátil que tendría que llevar a los centros, ¿no? Entonces, lo que él nos sugería y nos pareció una súper idea es que como se tienen a cargo varios centros, la inversión se hiciera para todos los centros y que este equipo que se consiguiera, que tampoco es excesivamente caro, fuera un equipo que se pudiera movilizar a todos los centros según la programación de las atenciones que se tengan. Y entonces se pasa de tener a un dentista que invertiría en equipo y en todo lo que necesita y cobraría todavía por ir a domicilio o más bien a las comunidades, a pasar únicamente a tener el equipo disponible, material equipo disponible por parte de cada centro y en el tema particular de dos cositas que se necesitan que son la silla, que sería un equipo portátil, y un esterilizador que también sería el equipo para todos los centros, pues se puede invertir y de esta manera pues ya no es un costo elevado, se le podría pagar únicamente al doctor Alexander pues los servicios, ¿no? En realidad la operación que haga y no tanto lo complejo que es, porque ustedes saben que los dentistas tienen sus equipos que son grandes y son estacionarios usualmente y que no se pueden trasladar tan sencillamente, ¿no? Pero con las condiciones que se tienen, creo que esa es una idea que se puede plantear de manera muy adecuada y puede funcionar muy bien. En relación a eso, pues también está el tema de la programación que se tenga que hacer y del costo que también queda pendiente a que se defina si se decide ejecutar. Hay muchos casos y lo ideal sería poder atenderlos. Obviamente entenderé el tema de hasta dónde llegue el presupuesto y qué cosas se prioricen, pero sumamente importante. Y me voy a este tema de la intervención de nutrición para cerrar con el tema de los medicamentos. La intervención nutricional, supongo que es muy similar en otras áreas, solamente que creo que aquí está súper agudizado el tema de la malnutrición infantil. Em, Tenemos muchísimos casos, no les tengo todavía la estadística porque no habíamos trabajado todavía de manera completa con el nuevo programa, bueno, la nueva nota médica. Em, pero la proporción de diagnósticos de desnutrición crónica agudizada, es altísima. Afortunadamente, hasta ahorita no nos ha tocado ver casos severos con edema o con algún tipo de complicación orgánica o con letargo
Afortunadamente hasta este punto no, pero sí tenemos varios casos de retraso, de crecimiento, de restricciones de desarrollo y que nos preocupan bastante, sobre todo porque nuestras intervenciones están siendo insuficientes por las características de las mismas. Por ello, también quisiera agradecer la aportación de la licenciada Mariana Solís, que fue con quien detallamos este nuevo plan, que también tuvimos a bien comentarlo con el ingeniero Rigoberto, y él me comentaba las inquietudes que tiene al respecto, por lo cual plasmo lo siguiente. En el tema de nutrición, hay dos cosas. La licenciada me decía que no podemos pretender tener un buen resultado con un niño al que se ve una vez cada mes o cada 2 meses, cuando mucho, ¿no? Mucho menos que el médico lo vea una vez al año y que esperemos que con lo que le diga ya todo se resuelva, ¿no? Esto es francamente muy difícil. Segundo, que tenemos un problema muy serio en el tema de la desnutrición porque afortunadamente por un lado muy desafortunadamente por el otro, la desnutrición no duele, no da calentura, no da ningún signo evidente de enfermedad y por lo tanto las familias suelen tener esta percepción de, pues mi hijo no está enfermo, ¿no? No se considera una enfermedad para mucha gente y entonces esto también complica las cosas porque no tenemos la conciencia de atacarlo como tal. Entonces, la licenciada Mariana me decía, la única forma es hacerlo semanalmente. Yo le decía, es una locura, no vamos a poder atender a todos los niños semanalmente, así como están de dispersos. Y ella me decía, no tenemos que ir, podemos hacer un plan en donde los colaboradores de cada centro, que ellos sí los ven cada semana por lo menos, puedan hacer medición de indicadores antropométricos y hacerme un envío en forma de lista. Diseñaríamos un programa, ustedes tienen internet en casi todos los centros, me los envían, son los datos que yo necesito y entonces con la nota médica que ya tiene, que trabajaríamos en equipo con ella, los antecedentes, todo lo que haríamos en el área médica, más esta supervisión estricta que tendríamos semanalmente, ella podría a distancia hacer un seguimiento personalizado y un plan de nutrición personalizado para todos los pacientes. Y lo mejor, en mi opinión, y ojalá esto lo vean ustedes así, es el costo. Yo le decía, Marianita, necesitamos que nos apoyes con el tema de el costo, porque estamos en una fundación y hay mil cosas en que invertir recursos y me gustaría que esto de la nutrición sea en lo que más se invierte recursos, pero que tenga mejor eficiencia. Y me decía, no hay problema. Ella me planteó hacer lo siguiente, que no se haga un pago por intervención, que se haga un pago mensual. Y ella me planteó 20 pesos por cada niño al mes. Esto significa que la licenciada estaría cobrando por una intervención, más bien por 4 intervenciones en promedio al mes, por cada una de esas intervenciones 5 pesos aproximadamente. Es decir, por cada niño que ella esté viendo a distancia por cada mes y haciendo intervenciones semanales, ella cobraría 20 pesos. A mí me pareció una súper idea, más allá de que el ingeniero Rigoberto con toda razón me decía, está muy bien, pero necesitamos también trabajo de campo. No podría ser a distancia, sería algo que necesitamos hacer también un trabajo de campo, ¿no? Y esto quedó pausado la última vez que lo platicamos porque está activa, no sé si lo esté aún, pero está activa una compañera de enfermería que estaba haciendo este trabajo de nutrición y que pues ella estaba haciendo esta parte, ¿no? Creo yo que el planteamiento sigue siendo válido si lo enfocamos desde esas dos trincheras. Por una parte tenemos la ventaja que la licenciada Mariana, que además es maestra de nutrición clínica, nos haga este trabajo especializado de hacer los planes de dietas personalizadas para cada uno de los pacientes y sobre todo que sea semanal, que sea con una periodicidad adecuada y enfocado a la disponibilidad de recursos que también se tienen, porque pues obviamente no les va a dar salmón ahumado ni cortes americanos, ¿no? Sería enfocado a lo que se requiere. Por otro lado, tendríamos la posibilidad de continuar trabajando en equipo con la persona que está haciendo esta labor en campo
y hacer este trabajo en equipo para que podamos tener un impacto positivo. Creo yo que es una de las áreas en el manejo, en este escalón de manejo, que tienen que tener mucha relevancia, ¿no? Y que tendríamos que buscar la forma de ejecutarlo. Sin embargo, nuevamente lo plasmo a su consideración. Y finalmente, en el área de manejo, me concentro en el área de fármacos, porque esto fue uno de los grandes logros que también tuvimos todavía con Flor cuando ella estaba en el área de atención de la salud, o sea, en el área de salud como coordinadora. Y es que identificamos un problema y yo le decía, mira, me preguntaba constantemente, ¿todavía se necesita este medicamento que se recetó hace 6 días? ¿Por qué? Porque Flor tenía que ir a buscar quién le facturaba los medicamentos y usualmente tenía que viajar a otras ciudades y buscar quién le daba al precio que sea con tal de que le facturaran, y en esa búsqueda ya se tardaba 3, 4, 5 días a veces en que el medicamento llegara al paciente, y esto tenía como consecuencia que al paciente que habíamos visto por una infección respiratoria aguda, que tenía fiebre, que requería un antiinflamatorio y un antibiótico, perdón, pues a los 5 días ya no tenía mucho caso dárselo, ¿no? Porque o ya se había curado, ya había pasado lo peor de sus síntomas, o ya se había complicado, ¿no? Entonces, yo, buscando estrategias, tuve también la oportunidad de acercarme al licenciado Jorge, que es propietario de la farmacia San Román, a quien también agradezco mucho la disposición que ha tenido para apoyar este proyecto. Y con él diseñamos una estrategia y se la planteamos a Flor. Y en esa ocasión, en agosto del año pasado, en 2019, todavía recuerdo muy bien, porque tuvimos la oportunidad de irnos a internar a Cotolté 5 días y atendimos en esa ocasión a 250 de los niños, y fue pues una hazaña. Y en esa ocasión también llevamos medicamentos, y les platico de manera rápida. El tema de la farmacia lo hemos enfocado en dos líneas. Hemos ido evolucionando en este tema porque hemos ido notando cuáles son los puntos débiles que se han tenido. Primero que nada, esto, el tiempo en el que llegaban los medicamentos. Segundo, el tema de la factura. Tercero, el costo, porque usualmente estaban yendo a farmacia del ahorro y les daban el medicamento al precio que querían, porque sabían que pues iban de lejos, ¿no? Buscando la factura, ¿no? Eh, y cuarto, que muchas veces se compraban los medicamentos, se llevaban y luego la gente no los iba a traer, porque ustedes saben que se les cobra el 10%. Entonces mucha gente decía, no, pues no, mejor no, yo no lo veo enfermo, o yo ya veo que se curó, y finalmente se compró un medicamento que terminaba sin entregarse, y esto se hacía pues un relajo, porque ahora cómo lo devuelves, ¿no? Si ya está facturado y comprado. En relación a eso hicimos dos estrategias. Primero me acerqué al licenciado Jorge y le digo, Lick, necesito que me apoye usted con este proyecto. Tenemos las fundaciones, y le expliqué cómo iba todo. Me dijo que podía darme el medicamento a consumo. ¿Qué significa esto? Esa vez en agosto lo que hicimos fue llevar una buena cantidad de medicamento, por supuesto no de todo tipo. Llevábamos los medicamentos que sabemos que se usan y que se tienen que entregar de manera inmediata: antiinflamatorios, antipiréticos, que son antifiebre, analgésicos, que son para el dolor, antibióticos y algunos otros medicamentos que sabemos que son de uso inmediato, ¿no? Y entonces funcionó perfecto. En esa ocasión yo recuerdo que fue, creo, la primera vez que conocí a Claudia. Ella nos apoyó con el tema de la entrega de medicamentos y funcionó perfecto. La gente estaba muy feliz que tenían la consulta y que salían con su medicamento. Por ahí tenemos algunas fotos de los niñitos con sus medicamentos, y todos contentos de que habían ido a la consulta y que tenían un beneficio. Podían iniciar sus tratamientos desde el día que lo tuvimos. Nos tocó atender incluso a una paciente que le había picado un insecto y que era alérgica, y le aplicamos una dosis de un medicamento que llevábamos y funciona perfecto. Estábamos muy contentos. ¿Cuál es la ventaja? Que yo llevo ese medicamento y lo regreso. Lo que no consumo, lo que no entrego, la farmacia no lo cobra, ¿de acuerdo? Antes de llevarlo, él hace una cotización y me garantiza un precio menor que el que está dando la farmacia del ahorro, que fue otra de las superventajas. Además, nosotros llevábamos el medicamento, lo entregábamos y teníamos la ventaja de regresarlo y que solo se cobraba lo que se entregaba, ¿no? Y en segundo,
se hacía una cotización nuevamente del medicamento que estaba pendiente de entregar. Porque como les digo, se lleva nada más el medicamento que se requiere, pero yo no puedo saber si voy a atender a un niño con asma o si voy a atender a un niño con una cardiopatía o con un problema oftalmológico. Y entonces tampoco puedo llevar todos los fármacos esperando que se entreguen todos al momento. Hay medicamentos que no requieren iniciarse de forma inmediata. Esos medicamentos que vienen en la receta, se hace el concentrado, se mandan, la farmacia nos los cotiza de nuevo, el centro los autoriza y entonces se programa un envío de ese medicamento restante, se envía el medicamento, se empieza a entregar y lo que no se logra entregar se devuelve y ahí sí se hace la factura de todo, de lo que se entregó en el momento y de lo que se entregó realmente en la segunda intervención. Se los plasmo de manera muy gráfica aquí. La primera es una cotización del medicamento que se va a enviar. La segunda es hacer el pedido restante de lo que se recetó pero que no se pudo entregar porque no se llevó y obviamente su envío después de que autoricen ustedes la cotización. Tercero, la devolución, que esto ha sido muy importante porque no se quedan ustedes con medicamento que no van a utilizar, lo devuelven y al final se hace una facturación de todo el medicamento que sí se entregó y sin problema el resto se devuelve y no pasa nada, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Además, el licenciado Jorge ha tenido muchísima bondad al permitir que la factura no se pague pronto, sino muchas veces se ha retrasado un poco por temas de logística y esto la verdad es que entendemos muy bien. Y el licenciado nos ha hecho esta bondad que yo insisto, ¿no? A pesar de que él invierte un dinero importante en el costo de estos medicamentos, pues ha esperado con mucha paciencia el tema del pago, así que pues creo que aquí se gana de todo, ¿no? También les puedo mostrar a detalle cómo funciona, pero creo que queda bastante claro con lo que explico. Entonces, tenemos esa otra ventaja. Les comentó, también hubo por ahí algún comentario de que si estábamos haciendo negocio o no. En realidad, no es una farmacia que sea parte de nosotros. Y pues ya decía, no estamos buscando que tengan un menor precio. Nosotros nos estamos arriesgando a llevar el medicamento, que finalmente es un riesgo, este, con la idea de que el medicamento se entregue al momento y que no tengamos eh, pues este problemita de entregarlo muy tarde y además de que el medicamento se pueda devolver si no se utiliza, que creo que es una súper ventaja. Finalmente, ya para ir cerrando, vamos a entrar al tema de seguimiento. No me voy a detener demasiado ahí. Ese tema es un tema que ya estamos trabajando bastante bien en el tema de algunos de los centros, otra vez en Cotolté, en Comitán también. En algunos otros todavía no, porque tenemos poco tiempo con ellos, pero estamos trabajando en ello. Ojalá podamos autorizarlo. Aquí hay un tema también importante, que es otra vez la calendarización y los costos, porque es un hecho que cuando tenemos que atender a niños y vamos también a los chequeos, pues programamos una buena cantidad y la visita es rentable. Pero cuando se acaban los chequeos médicos y solamente vamos a ir a ver a los niños que tienen seguimiento y son 10 niños, pues viajar 3 horas y media para ver 10 niños de repente no es muy rentable. Entonces aquí hay un tema importante que me gustaría platicar a detalle con las personas que requiera hacerse para saber, ahorita tenemos definido un costo que incluye un poquito más de costo por el tema del desplazamiento. Sin embargo, creo que podríamos reducirlo con una estrategia que yo tengo en mente, pero que quisiera platicar puntualmente con ustedes en su momento, ¿no? No me quiero ampliar ya además, que ya lo hice. Viene también el tema del seguimiento psicológico, que será seguramente una línea que se tendrá que seguir por las características de la atención psicológica, creo que los expertos me entenderán muy bien. Y el tema nutricional dental, que lo puse agrupado porque finalmente se atacará, si se decide así, pues por una zona, por una área especializada y que bueno, habrá tal vez algunas situaciones muy puntuales en donde se requiera un seguimiento muy específico nutricional o dental, pero creo que serán los menores de los casos. El seguimiento entonces es importante, sería en ideal en la menor inversión, pero hasta ahora no ha sido así. Se ha estado invirtiendo mucho en eso, porque insisto, no tenemos trabajadas las bases de la pirámide.
Todo esto con el objetivo de llegar a la cima, que es, perdón, el tema de la salud, aquí en el área naranja de hasta arriba. A ver si le puedo picar, ahí está. En el área de la salud. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Y creo que con este proyecto estamos logrando o por lo menos plasmando un camino hacia esto, ¿no? Hacia el bienestar completo de los niños que son beneficiarios en todas las áreas. Hay muchísimo trabajo que hacer, pero creo que esta sería la forma adecuada en lo que nosotros tenemos de experiencia trabajando para estos centros, la manera adecuada de abordarlo. Pero bueno, queda esto sujeto a que ustedes lo revisen y lo detallemos y lo podamos platicar de manera más extensa si es necesario, ¿de acuerdo? Finalmente, agradecer a quienes están a cargo de estas líneas de trabajo, en mi caso el doctor José Luis Cancino, que soy el responsable del equipo, pero la licenciada Yanela Alvarado, que han estado al pie del cañón, que ella es psicóloga clínica, especialista en adicciones, el doctor Alexander Velázquez, que es cirujano dentista, y la licenciada Mariana Solís, maestra en nutrición clínica. Además de agradecer que pues, la línea que sigue en el tema médico, pues ya no le tocó aparecer aquí, pero al doctor Uriel Guillén, que ha sido parte también importante de este proyecto. Y únicamente pues agradecerles la atención. La presentación, se las compartiré para que puedan ustedes revisarla. Hay varias cosas para tomar en cuenta, para que puedan tomar nota. Y me encantaría poder tener una conversación ya personalizada o en grupo, si fuera el caso, eh, con los responsables de cada área para que podamos ir proyectando y tomando decisiones, modificando o tomando su retroalimentación y sus comentarios acerca de lo que estamos plasmando ahorita. Sin más, porque ya me alargué muchísimo, les agradezco mucho su tiempo y quedo a su disposición. El ingeniero Rigoberto tiene por ahí mi contacto. De todas maneras, les paso el número de teléfono, que es el 2221 767604. De todas maneras, se los hago llegar en otro medio. Y de todas maneras, estamos en comunicación. Espero que pronto podamos reunirnos en una videoconferencia y detallar muchas cosas que quedan pendientes y que seguramente tendrán muy, muy buen fruto. Espero que el mensaje haya sido enviado de forma correcta y que podamos tener muy, muy buenos resultados de esto. Envío un abrazo y espero que estén muy bien. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.